Juan 1, del 1 al 18, donde hay palabras griegas que son claves para comprender todo lo que es esta unidad de Dios con Jesucristo. Dice Juan 1, del 1 al 3, en el principio era la palabra logos, y la palabra logos era con Dios. Ahí tenemos un artículo A, y después explicaremos eso. Y la palabra logos era Dios. Este era en el principio con a Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Esta entre paréntesis va a simular lo que explicaba Abraham en su lectura, que es el artículo jo en griego. Entonces aquí nosotros en español se diferencia es con la letra A para poder entender que estamos refiriéndonos a el Dios. Comenzamos hablando del logos. En el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 14, dice, y la palabra en griego logos, en hebreo que es dabar, se hizo carne y habitó entre nosotros. De quien habla Juan de Jesucristo, en primera de Juan dice, lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos tocado, hemos caminado con él, o sea, que para los apóstoles, los judíos que son apóstoles, Logos se refiere a una persona, se refiere a Jesucristo que se hizo hombre. Y eso es lo que en los tiempos judíos del Antiguo Testamento lo venía diciendo, solo que entonces en el Nuevo Testamento, con toda esta influencia y cultura grecorromana, como dice por ahí el hermano Francisco en su narrativa, ¿verdad? Se les reventaba la cabeza que no podían entender qué es lo que era este logos. Y logos realmente, pues más adelante podemos irnos dando cuenta que se refería a la persona de Jesucristo. Creo que hay que darle el otro. En el principio era la palabra logos, y la palabra logos era con a Dios, y la palabra logo era Dios. Hemos colocado la letra A delante de la palabra Dios porque en el original tiene un artículo, y la palabra logos era con joteos, que es el Dios, y la palabra logos era teos, o sea, es decir, que era Dios. Según el contexto, cuando tiene artículo, se refiere al Dios Altísimo, Dios Padre, Jehová en el Antiguo Testamento. Es un ser, una persona. El Hijo es otro ser, otra persona. Es decir, que son dos personas que el apóstol Juan está presentando en el Antiguo Testamento. Hablaban de algo genérico, de una interacción de Dios con el hombre, pero la gente solo podía entender cuando se refiere a Jehová. Pero en el Nuevo Testamento se revela al Hijo. Ya en el Nuevo Testamento se habla más del Hijo que del Padre, y el Padre quiere que, o sea, que en esta parte nos está explicando, ¿verdad? Que en ese entonces, ay, ¿qué es esto? Ahí en esta parte nos está explicando que no era, o sea, que se estaba refiriendo a los dos, a Dios Padre y a Dios Hijo, ¿verdad? A Dios Padre y a Dios Hijo, pero no podían en ese momento entender que se estaba tratando de dos personas. Eso era algo que ellos no lo podían comprender, y por eso él aquí dice, o sea, realmente el apóstol Juan está explicando que existía Dios, el Altísimo, y también existía el Señor Jesucristo, y eran los dos, esa persona, los que hicieron la creación, que es lo que puedo entender más adelante, ¿verdad? Por eso que entonces aquí el apóstol Juan está revelándole a esta generación que Jesucristo estaba con el Padre desde el inicio. Por eso que entonces cuando dice, en el principio era la palabra logos, o sea, logos es Jesucristo, o sea que desde el principio estaba Cristo. Eso es más o menos lo que voy entendiendo, y wow, esto es ese rompecabezas que dice la hermana Elizabeth, es poderoso cuando uno lo va armando, es muy poderoso. Ahí sigo, ¿verdad? Sí, sino que lo añadí, ¿verdad? Porque ahí podemos Ajá, ver en el diccionario Logos cómo dice, ajá, o sea, tiene el artículo el Dios. ajá, exacto, que tiene el jo. Uh-huh. Que adoremos al Hijo y todo se postre ante su Hijo. Eso era lo que el hermano Juan, el apóstol Juan, estaba explicando aquí en estos versículos, ¿verdad? Donde el Padre lo que quiere es que adoremos al Hijo, o sea, que se reconozca que hay un Hijo, que está Dios y está el Hijo Jesucristo.
En el Antiguo Testamento está el Padre y el Hijo también, pero solo que la gente no lo conoció. Más adelante dice que estaba en el mundo y el mundo no lo conoció, pero estaba ahí. Entonces, en el Nuevo Testamento hablábamos de Dios Padre y Dios Hijo, o Dios Padre y un Señor Jesucristo. El asunto es que no lo conocimos. El asunto es que, o sea, que el mundo no lo conoció. Y siempre ha estado desde el principio, pero no lo conoció. Dice en el principio era la palabra, era el logos, era Jesucristo, es la misma persona, o sea, antes era el creador y se hizo hombre, resucitó y ahora está nuevamente con el Padre. O sea, en eso es que se resume esto de que la palabra en el principio era el logos y el logo estaba con Dios, ¿verdad? O sea, de que era que eh, estaba desde el principio siendo una misma persona, que era el creador, que luego se hizo hombre, que resucitó. Eso es la verdad, esa es la gran verdad que el hombre y que el mundo no había conocido. En el principio era la palabra logos, o en el principio existía la palabra. Era es un era en griego, que es algo que pasó en el pasado y continúa en el presente. O sea que eso, así haya sido del pasado, en este momento sigue continuando. Y el era en español es algo que pasó en el pasado y que en el presente ya no es más. ¿Verdad? Y ese es el que, el que toma fuerza, pues porque eso era lo que es lo que está en el presente, o sea, lo del pasado ya no, y entonces no pueden entender que era Padre y Jesucristo. ¿Qué otro más? ¿Me sigue otro? La palabra era con Dios, ese A nos recuerda que en griego viene un artículo, o sea, debe decir, y la palabra era con él, Dios. El Dios significa el Dios altísimo, lo máximo. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era lo máximo? Jehová. Jehová uno es. O sea que en el Antiguo Testamento es Jehová. Y eso es lo que siempre se mantuvo. De hecho, hay una anécdota muy particular que me ocurrió y cuando empecé con todo esto del hebreo y realmente caí en unos estudios que si de raíces hebreas y siempre hablaban era de esto, de Jehová uno es, Jehová uno es, Jehová uno es. Y wow, qué tremendo es que, o sea, y conectar esto de que era Jehová y Jesucristo. De verdad que esto es tremendo. Y por eso que cuando dice en el Antiguo Testamento es Jehová y más nada, y todavía hasta hoy por hoy es Jehová y más nada en lo que respecta a ciertas religiones. Cuando vean en español la palabra agregada a, quiere decir que allí va un artículo, o sea, lo que explicamos, porque cuando vemos en entre paréntesis a, quiere decir que es el artículo él, en este caso es él. En principio era la palabra logos, y la palabra logos era con a Dios, y la palabra logos era Dios, y la palabra logo era Dios. Aquí Dios no tiene artículo, por eso es que no es lo mismo decir Dios y decir el Dios. No es lo mismo Jesús dijo, mi Padre es mayor que yo. Dios es un adjetivo, un título de poder. Habéis oído como yo os he dicho, hoy y vengo a vosotros. Si me amáis, a ver qué sigue. Ciertamente os gozaríais porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. O sea que no son iguales en poder, porque del Padre proviene todo. En Corintios dice, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre del cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por él. O sea, realmente aquí nos sigue, o sea, nos sigue diciendo, ¿verdad? Que es Dios, el Altísimo y el Señor Jesucristo. Ellos eran los que estaban en el principio. Eso es lo que entiendo yo que él nos quiere decir. El rol que ahora tiene con nosotros es nuestro Señor, a quien le debemos obediencia. En Efesios dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. En Efesios 5:21 dice, sométanse los unos a otros por medio de Cristo. Él es el presidente, Él tiene la autoridad, Él tiene el poder para tomar decisiones. O sea que tiene un valor también exaltado, no mayor del Padre, ¿verdad? Pero también es uno que tiene poder. Y por eso ahí el apóstol Pablo quiere que sepamos que existe Jehová, el Altísimo y nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, Sigue. Amelia. Y ahí quedó la Ah, ok, mitad. hasta ahí. Chévere. Ok. Dale. Sí. Sí, algo aquí solo por resaltar, ¿verdad? Eh, que en el Antiguo Testamento Jesucristo, como sabemos, apareció como el ángel de Jehová, ¿verdad? Que se llamaba Malak. Sin embargo, no se dio a conocer como el Hijo. Ellos solamente, en el Antiguo Testamento solo se conocía como el ángel de Jehová. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento es cuando ya Dios, pues, lo, lo, lo presenta, que fue ya con su plan que él ya tenía predestinado y de una manera en que nosotros pues lo exaltemos. Ese es el plan de Dios. Porque bueno, tal cual como dice su palabra, eh, para llegar al Padre tiene que ser por medio del Hijo. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento es que Dios pues lo presenta como su hijo y entre otras cosas para que nosotros podamos exaltarlo. Y esta parte que dice aquí de que en el principio era la palabra logos o en el principio existía la palabra era, porque bueno, sabemos que Dios es pasado, presente y futuro. Esto significa en griego. Sin embargo, pues si nosotros en español, pues solamente es un pasado y nosotros sabemos que Jesucristo ni Dios son pasados, son pasado, presente y futuro. Y bueno, tal cual como lo acaba de explicar Amelia, pues ese era el plan que Dios tenía, afortunadamente y gracias a Dios, para estos tiempos, para el Nuevo Testamento. Y cuando está hablando, pues en estos tres primeros versículos que dicen, el principio era la palabra, pues ya sabemos que es Jesucristo. Y obviamente, pues cuando nos vamos al original, pues lo que nos va a ayudar a identificar, como compartí ahorita hace poco, pues esa parte, pues que a mí, pues me tendría a confundir que como era que Dios era Dios y estaba con Dios, pues entonces aquí lo que nos ayuda a identificar es el artículo, que cuando tiene el artículo se está refiriendo a Dios Padre y cuando no lo tiene, pues está hablando de Jesucristo, como por decir, en el principio era la palabra, ¿verdad? Y la palabra logos era con Dios, o sea, era con Dios Padre. Y la palabra logos era Dios, ¿verdad? Que está hablando ya de Jesucristo nada más. Entonces, continuando, ¿verdad? Él es como si fuera el capitán de un equipo, te puede dejar en el banco o sacar del equipo. Como Cristo no se puede, con Cristo no se puede estar jugando. Él es nuestro Señor. A Él le rendimos obediencia, que es parte de lo que compartía al final Amelia, ¿verdad? O sea, él, él fue el que vino a morir por nosotros, obviamente por el plan del Padre. Y pues obviamente a Él le debemos obediencia y por eso pues vemos en Juan, pues a lo largo de Juan, cómo Cristo es el instrumento para llegar al Padre, ¿verdad? Y por eso a Él le rendimos obediencia. Entonces dice aquí, en el principio era la palabra nuevamente logos y la palabra logos era con A, que es el artículo, con el Dios. Y la palabra logos era Dios. Este era en el principio con A, o sea, con el Dios. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, en el versículo 2 dice, este existía en el principio con el Dios, o sea, con el Altísimo. Siempre ha estado. Entonces, tenemos el Altísimo y tenemos Dios, que es Jesús, ¿verdad? Dios significa poder, poderoso, un título o un adjetivo. O sea, que el título de Jehová es el Altísimo, o sea, del Padre. Es el título. Entonces tenemos al Hijo, la palabra hecha carne, el logo hecho carne. Como vemos, tenemos dos personas. El primero dice, existía, estaba con Dios, frente al Dios, y era de la misma esencia de Dios. No igual, pero la misma esencia es el Hijo. Entonces tenemos pues esta unidad perfecta como el pastor nos explicaba en las clases en esta clases de Juan, ¿verdad? Y él pues nos hacía referencia pues a esta unidad, ¿verdad? Porque son de la misma esencia, pero hay uno mayor,
que es el Dios Padre, y está con el Dios Hijo, que obviamente tienen la misma esencia y por eso conforman una unidad perfecta. Entonces, dice, nuevamente haciendo referencia al versículo 2, este era en el principio con o sea, con él Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Aquí ya está hablando del versículo 3. Dice, este era desde el principio con el Dios, con el Altísimo. Y continúa en el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Logos, por el Dabar. En hebreo, por la palabra creadora, que ya sabemos que es Jesucristo. Los judíos entienden que Jehová tiene su palabra creadora. Lo que a los judíos les revienta la cabeza es que no pueden entender, es que esa palabra creadora es una persona. No lo entendieron ni quieren entenderlo, no lo conocieron. Aquí nuevamente coloco el versículo 3 para que podamos ver dónde está el artículo que dice, a él Dios. Entonces vemos, eh, aquí dice, este estaba siendo en el principio, hacia a él Dios. O sea, quien Jesucristo estaba haciendo en el principio con el Dios Padre. Entonces, todo fue hecho por él y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea que todo lo que hizo Jesucristo, Jesucristo es el creador, ¿verdad? ¿Cómo lo enlazamos con el Génesis? En el principio creó Dios Elohim los cielos y la tierra. Entonces, cuando en el capítulo primero, versículo 1 de Génesis, dice, en el principio creó Dios, pero cuando nos vamos al original es Elohim, y Elohim significa dioses. Entonces dice, o sea, utilizando la palabra Elohim, ¿verdad? El griego dice, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Entonces, Dios en hebreo es Elohim, que significa dioses, plural. Esto es muy interesante. Dioses es plural. Cuando se refiere a los dioses paganos es fácil de entender, pero cuando se refiere a Elohim en la creación es el Hijo moviéndose en perfecta unidad. De allí la pluralidad, una unidad perfecta. Es prácticamente, es el Hijo actuando en la creación en unión con el Padre. Esto es maravilloso. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Jesús actuó, caminó como hombre en comunión perfecta con el Padre, pero con iniciativa, o sea, con Jesús. Ya va, perdón, pero con iniciativa. O sea que Jesús tenía iniciativa, tomaba decisiones y todo, pero estaba siempre en comunión con el Padre, bajo las reglas del Padre, bajo el nombre, influencia, poder del Padre. El Padre estaba allí. Entonces, esta parte que habla aquí de que Jesús actuó y caminó como hombre en comunión perfecta con el Padre, caminó como hombre, también lo vemos en Primera de Juan, cuando dice que lo tocaron, lo palparon, caminaron con él. Entonces vemos que Jesús se hizo carne, vino como hombre, ¿verdad? Obviamente él estaba en una unidad perfecta y sobre todo en una comunión perfecta con el Padre. Que él tomaba así iniciativa, claro que sí, ¿verdad? Él tomó decisiones, pero siempre en una comunión con el Padre y bajo las reglas del Padre. Entonces, bajo el nombre, influencia, poder del Padre, porque el Padre estaba allí. La confusión viene al traducir Elohim en griego, lo traducen Joteos, o sea, Jehová. Es decir, están diciendo que quien creó los cielos y la tierra es Jehová. Entonces, como volvemos y recordamos, las traducciones pues han traído mucha confusión y pues por eso tenemos, por lo menos en mi caso que vuelvo y repito, a mí se me hizo muy difícil entender que en el principio era Jesucristo y Jesucristo estaba con Dios, pero era Dios. Era algo que se me hizo muy difícil comprenderlo. Entonces dice, o sea, Jehová, es decir, están diciendo que quien creó los cielos y la tierra es Jehová, pero es plural, no singular. Entonces, es el Hijo con el poder del Padre actuando en una unidad perfecta. Así como Jesús actuó en una unidad perfecta con el Padre, caminó aquí, tomó decisiones, pero estaba siempre en comunión perfecta con el Padre. Jesús dijo, yo no hago nada por mi cuenta.
Todo lo que mi padre dice, yo digo. Lo que me dice que yo haga. Estoy siempre en una unidad perfecta. Wow. O sea, vemos que cuando él vino como hombre, o sea, él renunció primeramente que todo a toda su divinidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él vino como un hombre completamente humano. O sea, humano no, pues él vino como un hombre porque él no pecó. Los humanos, bueno, ya esa es otra parte cuando habla en la traducción de humanidad, que se refiere a Adán, que pues nuestra tendencia pecaminosa, pero él vino como un hombre perfecto, porque él fue tentado y no pecó, ¿verdad? Pero entonces vemos que cuando él caminó aquí en la tierra lo hizo también con una unidad perfecta con el Padre. Él no hacía nada por su cuenta, tomaba decisiones, pero bajo la autoridad del Padre. Entonces, por eso es que nuestro modelo a seguir es Jesucristo, porque él tiene una unidad perfecta con el Padre. Él no actuó solo por su cuenta, cosa que nos cuesta a nosotros, que muchas veces decidimos a nuestra manera. Entonces dice, entonces esto tiene que ver con la deidad, la relación que tiene Dios Padre y Dios Hijo. En Primera de Corintios 8:6 habla de Dios Padre y un Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice que todo fue hecho por Él y nada de lo que se ha hecho fue hecho. Juan presenta aquí al Padre y al Hijo, sin anestesia, sin rodeo, lo pone, lo expone. Y Juan está escribiendo en el año 95 después de Cristo. Ya todos los apóstoles habían muerto. El último apóstol vivo que quedaba era él, era Juan. Juan tenía contacto con toda la escritura. Perdón, Juan tenía contacto con toda la escritura y saca un resumen básico para los cristianos. Habían ya nietos de cristianos o del cristianismo que se había formado, o sea, era especialmente para la iglesia que Pablo fundó en Éfeso y lo pastoreaba, a Juan, pero ya habían nietos cristianos, quizás bisnietos. Por esta razón, Juan da unas pautas básicas que todo creyente debe comprender en su magnitud. Es como un credo inamovible. Debe ser entendida, vivida plenamente cada versículo de estos primeros 18 versículos. Entonces, por eso Juan, ¿verdad? Hace bueno, esto que acaba de decir el pastor Francisco, ¿verdad? Que Juan escribió fue a nosotros, a la iglesia cristiana. Y por eso, pues, él presenta, pues, esa unidad para que nosotros podamos entender también el plan perfecto. Por eso dice en el principio, él trata, pues, como dice aquí, que sin anestesia lo presenta. ¿Por qué? Porque él habla en el principio, era la palabra, era quien el logo, y era quien Jesucristo. Y dice, y la palabra Jesucristo era con Dios, o sea, estaba con Dios, con el Dios Padre. Y dice, y la palabra, o sea, Jesucristo era Dios. Entonces, y continúa el segundo versículo que dice, este era en el principio con Dios, ¿verdad? Con el Dios, porque tiene el artículo. ¿Y qué nos certifica esto? Como lo acaba de decir en este estudio el pastor Francisco, cuando nos vamos a Génesis 1:1, que habla de Elohim en el principio, Elohim en el principio. Dioses crearon la tierra. Entonces, y el versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por quién? Por Jesucristo. Y sin Él, sin quien, nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, en el principio fue creado todas las cosas por quién? Por Jesucristo. Entonces, este es como dice el pastor Francisco, esto es algo que debemos tener claro para poder entender Juan, porque bueno, como hemos visto, pues traíamos muchas dudas en cuanto a una cantidad de doctrinas que nosotros traíamos en nuestra mente. Sin embargo, pues entender pues esta unidad nos va a ayudar a entender todo Juan y como dice el pastor Francisco, pues que ha ido profundizando más Corintios y Romanos, porque aquí Juan pues nos está presentando esta unidad entre Jesucristo y el Padre, entendiendo que el Padre es mayor y que Jesucristo también es Dios, pero es menor que el Padre porque es el Hijo. Y pues una de las cosas pues que como
como hemos aprendido hasta aquí, pues lo importante de ir conociendo y profundizando en esta verdad es lo que nos va a llevar a relacionarnos, a tener esa relación con el Padre, porque lastimosamente pues todo esto lo han hecho doctrinas de hombres que lo que han hecho es llevarnos a una religión y no a una relación. Y para nosotros poder tener esta relación, pues lo primero es acercarnos, ir conociendo ir conociendo estas verdades y profundizando, que gloria a Dios por la vida del pastor Francisco que se encargó pues de hacer este estudio profundizando en el hebreo y llegando a conocer muchas palabras pues del griego que nos han dado un panorama pues más claro del mensaje verdadero. Entonces, de verdad que esto es perfecto, es maravilloso porque nos acerca al Padre en una relación pues como más limpia, como más sana, como viendo su plan, como viendo pues su mensaje liberador que Él trae, pues que lo vamos a seguir viendo en los estudios, tanto en el pastor, con el pastor Francisco como nosotros mismos, que de verdad pues nos va a ir, wow, porque en la medida en que uno va conociendo esta verdad, uno se va a ir acercando más a él y desde un enamoramiento, yo lo pudiera ver así, porque, wow, el simple hecho, como creo que lo compartía Abraham, que los apóstoles, en el Antiguo Testamento, pues incluso los judíos, pues lo leen como un velo, y nosotros creería yo también que traíamos un velo, pero ya doctrinal, ¿verdad? Porque, o sea, habíamos escuchado tantas doctrinas que nos impedían ver la verdad de una manera real. Y yo creo, por lo menos en mi parte, pues de que estoy en este estudio, pues es algo que me ha conmovido tanto, o sea, es algo que me ha dejado como extasiado con la boca abierta de ver quién es Dios, o sea, su plan de liberación, o sea, tantas palabras que nos han quitado ese velo como cuando dice en Juan capítulo 5 no recuerdo si es el verso 14 o 15 no recuerdo, que es cuando habla con Nicodemo que dice que él no vino a condenar él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Así dicen las nuevas traducciones. Cuando nos vamos al original dice, Él no vino a evaluarnos, que incluso cambiando la palabra condenación por evaluar, wow, es demasiado, porque yo por lo menos yo me imaginaba a un Dios condenador, a un Dios, wow, como un Dios que estaba ahí castigador, un Dios que si yo me equivocaba, pues yo no me acercaba particularmente. Yo hasta muchas veces hasta me apartaba por un tiempo porque me sentía indigna, me sentía que él estaba ahí como molesto conmigo y al saber que él no vino a evaluarnos, o sea, él no vino a decir, Elizabeth, te falta, te sobra, tienes de más, tienes menos, sino él vino a ayudarme porque, bueno, también no dice salvación, sino que Él vino a liberarnos, Él vino a ayudarnos. Obviamente es todo un plan perfecto donde Él va a usar su Haris, que ya sabemos que es la influencia divina en nuestros corazones, y Él va a llevarnos, o sea, también en el estudio de Corintios, poder ver que Él sí o sí, ¿verdad? Él va a llevarnos, ¿verdad? A ese plan de liberación. O sea, Él sí o sí, Él va a completarnos. Hasta cuando Él venga, Él va a completarnos sí o sí. Y obviamente este plan de completarnos o de liberarnos muchas veces y la mayoría de las veces va a ser a través del dolor, a través de las consecuencias que Él va trabajando en nosotros para poder liberarnos de todas las creencias que nosotros tenemos. Entonces, ir conociendo cada palabra, su significado, wow, o sea, nos va como enamorando y uno quisiera, como digo yo, tener una mente, pues, no sé, pues como digo yo, una memoria, no sé, de 200 gigas para poder comprender, asimilar y absorber todo esto para poder ir caminando con él, porque qué maravilloso cuando uno se va quitando este velo, conociéndolo y uno se va acercando más. Y aunque duele, como hablamos ahorita en los conflictos, duele porque a veces duele cambiar, pero vemos que no, o sea, no hay un plan mejor que este, no lo hay, porque a nuestra manera es terrible, es muerte y es muerte relacional, muerte espiritual, muerte emocional, a caminar con Él. De verdad que es maravilloso. Entonces, bueno, aquí termina nuestra exposición. Entonces, no sé, pues, si quieran compartir algo más o si tienen alguna duda, que si yo no la puedo responder, pues la responderá el pastor Francisco.
Entonces, de verdad que es maravilloso, sino que yo digo, wow, es demasiado todas estas palabras en griego, es demasiado, o sea, viene a confrontar también como muchas creencias que nosotros traemos hasta doctrinales, aparte de cultural, aparte de católica, porque de verdad que es doloroso ver pues cómo cambiaron, o sea, cómo cuando lo tradujeron al latín, cambiaron una cantidad de cosas que lo que hicieron fue alejarnos, porque nos alejaron. O sea, bueno, pero bueno, gloria a Dios por estas enseñanzas. Amén. Porque lo hicieron de una manera religiosa, porque era Exacto, la idea de ellos era meter a la gente en religiones. Esa era la situación. La otra parte muy interesante que me gusta allí es cuando dice que Jesús trabaja en unidad con el Padre, con las reglas, porque Él quiere que nosotros tengamos una unidad con Él. ujú, Eso es una de las partes importantes de Juan, enseñar al ser humano a tener una relación de unidad. exacto, Eso es lo que exacto, allí también dice, que es muy importante eso, que la enseñanza de que Él es uno con su Padre es que nosotros aprendamos que ellos estaban en la creación. Dice, hay un versículo que dice que, que Jesús no hace nada sin la dirección del Padre, que Él trabaja donde trabaja su Padre. O sea, exacto, quiere decir que es enseñarnos. Juan es el libro de amor, dice que es el libro de amor de Dios para nosotros, es enseñarnos a tener esa unidad de amor con Dios y que exacto, obedezcamos y que lo sigamos a Él, no a hombres, que es lo que realmente los traductores, muchas de las fallas es porque ellos inconscientemente muchas veces quieren es que los sigamos a ellos. Y exacto, realmente nuestra responsabilidad es seguir al Señor, es exacto. una Y, unidad con y Él. sí, y más que obedecer, pues porque seríamos como tipo borrego, es lo que va a producir la relación es eso. O sea, esa necesidad, ese deseo de caminar con Él y las acciones, como sabemos, las va a producir el Señor, porque Él es el que va a producir el nuevo nacimiento, como lo vamos a ver más adelante El en capítulo Primera de 3. Juan, y en el en el capítulo 1 versículo 12 y 13 que habla pues de ese nuevo nacimiento que lo va a producir es el Señor porque eso es lo, como tú hablabas, Perla, lo que va a producir la unidad con Él. O sea, esa unidad con Él es lo que Él va a producir, que en mí esas acciones se produzcan solas. Sin embargo, como tú también hablabas ahorita, ¿verdad? Es lo que es lo que el Padre quiere, que nosotros tengamos esa unidad y por eso Él lo dice en Juan 8, 31, 32. Si ustedes permanecen en mí, ¿verdad? Y cómo nosotros permanecemos en la palabra, porque sabemos que lo único que nos va a hacer acercarnos cada día más a tener esa relación, a cambiar las creencias, como tú lo decías ahorita, Perlita, en Romanos 12. Conocerlo, Exacto, es permanecer, porque cuando yo permanezco en su palabra, o sea, primero conocerlo y luego para yo poder ir cambiando toda permanecer. creencia, es permaneciendo, guardando, atesorando esa palabra, pero eso me lo va a dar es el meditar. Y entonces por eso, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, ¿verdad? Es cuando nosotros vamos a tener esa unidad con el Hijo también, Mis ¿verdad? Y dice, amigos, exacto, exacto. Y serán verdaderamente mis discípulos. Y es cuando conoceremos esa verdad. Y esa verdad es la que nos va a hacer libres, ¿verdad? Y lo que me va a hacer libre es cuando yo permanezco en su palabra, porque cuando yo permanezco y medito en la palabra, era como decía ahorita, es lo que nos va a llevar a conocerlo. Porque esto que estamos haciendo, ver estos estudios, los estudios de WhatsApp, que es conocerlo, que es agarrar yo cada versículo, cada enseñanza, ir atesorándola en mi corazón, es lo que va a cambiar ese chip que yo traigo. Por lo menos, vuelvo y repito, yo veía a Dios como un Dios castigador. Yo me equivocaba, ¿verdad? Y me acuerdo que yo hasta dejaba de hablarle a Dios. ¿Pero por qué? Porque mi relación con mi papá, cuando yo me equivocaba, él dejaba de hablarme hasta por 2 y 3 meses y más. Entonces yo me imaginaba un Dios igual, pero aparte
con la doctrina que me enseñaron, aparte con la parte católica que traigo y arrastro todavía, ¿verdad? Me impedían conocer el verdadero mensaje. Y por eso digo, gloria a Dios por estas enseñanzas que nos han quitado ese velo y poder conocer pues a Dios realmente, poder conocer al Hijo realmente, poder conocer el plan maravilloso en verdad como es, porque tanto, o sea, conocer el jarisma, el dorea, que el pastor Francisco lo hablaba en la segunda enseñanza, que Abraham compartía parte de eso en la enseñanza, perdón, en el taller de los conflictos, es maravilloso, o sea, el Señor, es que, Dios mío, si uno, yo creo que nos ponemos a hablar y no terminamos hoy, porque de No verdad es terminamos. maravilloso, exactamente, que Él haya venido a llenar cada necesidad independiente con ese regalo que fue el sacrificio de la cruz. O sea, es que es todo un plan maravilloso y perfecto Amén. para ayudarnos, para liberarnos, para trabajar con cada una de nuestras necesidades, la de Perla, la de Abraham, la de Amelia, la de, Amelia. creo que es la pastora Edila que nos está acompañando de Perú, si no estoy mal, que Él viene a llenar nuestras necesidades y el camino es Jesucristo. Y por eso Amén. es ese dorea, ese regalo en la cruz que le costó a él demasiado y no terminaríamos hablando Mm. tantas cosas maravillosas de verdad de ese plan que bueno, que el Señor nos siga conquistando y que el Señor nos siga enamorando aún más para nosotros poder caminar con Él, porque no es Amén. fácil.